primero agradecer el que me hayáis invitado a participar de la presentación de un libro sobre Carmen de Burgos, que además suele ser un personaje que cuando lo llevamos a cualquier tipo de enseñanza suele de repente despertar algo así como una idea de modernismo y modernidad de la España del momento muy diferente. Es decir, que de alguna manera traer de la memoria histórica y sobre todo de la memoria de los años previos a la República, al 31, a Carmen de Burgos y a otras mujeres, implica también seguir construyendo eso que Christine de Pizan allá por la época moderna pues de alguna manera pedía, que era construir una ciudad de las damas, ¿no? Construir esa genealogía de la que siempre hablamos. Y es cierto que la literatura de Carmen de Burgos está encuadrada, a veces cuando en ciertas discusiones una se plantea o se encara preguntas de, bueno, pero hoy en día ya, ¿qué pedís? Bueno, es que no es una cuestión de petición de hoy en día, es que cuando rastreamos y tiramos del hilo y de la tinta de muchas mujeres, casi prácticamente llegamos a la antigüedad y realmente se pedía lo mismo, que es algo así como pues una valoración social, unos derechos, un acceso al estudio y una valoración como personas en igualdad de condiciones con el otro sexo, cosa que puede parecer baladí o gratuita, pero que parece ser que no, porque todavía estamos hoy en esas lides. Únicamente daré 4 pinceladas del contexto previo para que luego podamos disfrutar de esta conversación y presentación de la obra de Carmen de Burgos. Decía Emilia Pardo Bazán, allá por 1898, que el abismo entre ambos sexos había realmente ampliado las diferencias de género, que se había ampliado mucho más que en la época antigua. Cuando recogemos esta reflexión de Emilia Pardo Bazán centraba sobre todo ese abismo que se abría en la idea de que políticamente los hombres habían adquirido derechos, pero que esos derechos habían abierto una diferencia, un abismo, como digo, moral sobre la situación de las mujeres. Y a partir de aquí me gustaría enlazar pues, poco a poco un pespunte, digamos, de mujeres que con respecto a Carmen de Burgos han hecho, como digo, esa genealogía. La verdad es que la reflexión de Emilia Pardo Bazán sobre el abismo moral de las mujeres venía de alguna manera a poner un acento que luego absolutamente remarca con negrita Carmen de Burgos, que es que la idea de modernismo y por lo tanto la idea de modernización del país, que era uno de los grandes debates del momento, en esa horquilla temporal de cambio entre 1898 y 1902, que es justo la época, 1901, la época en la que Carmen de Burgos comienza su andadura como periodista, como digo, justo en esa horquilla temporal, comienza un debate interesantísimo que seguramente nos dé una idea de que la modernización del país, o todos estos debates con mayúsculas sobre la política y la economía de la modernización de España, y también los debates sobre el modernismo o ese movimiento estético del cual luego Laura nos hablará con respecto al canon y esas diferencias y la dicotomía con el 98, ¿no? El 98 masculino, el modernismo de tintes más femeninos, veremos, ¿no? Realmente comienza con esa reflexión de Emilia Pardo Bazán, y Emilia Pardo Bazán de manera preclara apunta que la modernización económica, los cambios sociales, los cambios o la idea de que la incorporación de la mujer a los derechos civiles y a igual salario en situación de incorporación laboral igual, deben ser realmente la pauta de modernización de un país como la España del momento. Es curioso porque aún hoy, teóricamente, decimos que en los procesos de igualdad o de avance de cualquier sociedad deben ser medidos, vistos, observados, en función de en qué situación se encuentran las mujeres de dicho país. Con lo cual Emilia Pardo Bazán de manera preclara ya llamaba la atención sobre una idea de modernismo y modernidad que ella decía, estamos realmente dando tumbos sobre una definición de modernidad que, si no se tiene en cuenta la aportación de las mujeres o aquello que se niega como aportación a las mujeres, no podremos hablar de modernización de España, ni podemos hablar tampoco de una modernidad en términos estéticos, intelectuales, creadores o literarios. Todo esto quizás podamos también rastrearlo. Evidentemente Emilia Pardo Bazán ya recogía testigos
interesantes que obligan, como digo, a ampliar esa idea de modernidad. La propia Gertrudis Gómez de Avellaneda, en su álbum de las damas, ya decía que realmente la situación en la que se encontraban, la situación moral en la que se encontraban las mujeres, era el retraso de una España que caminaba lentamente hacia una modernización que no iba a ser tal. Con lo cual, en ese álbum de las damas, Gertrudis, ya en el tiempo anterior, había apuntado esa idea de que la modernidad debía vivirse en términos de igualdad de ambos sexos. Posteriormente, en lo que denominamos el bienio progresista, en torno al 54, entre el 54 y 56, es cierto que ya surgen algunas de las peticiones que encontramos en la obra de Carmen de Burgos, como esa petición al voto, y también esa ley del divorcio, o al menos esos primeros apuntes sobre la necesidad de contemplar la ley del divorcio, pero realmente la Constitución del 60 no llevó a nada, es decir, comenzaban ciertos ecos, y son ecos también que eclosionan o que se gestan en las líneas del krausismo, es decir, en las líneas de una idea que amalgamaba esa idea de modernismo y modernidad social, en términos de, evidentemente, adquisición de derechos sociales, políticos, igualdades de tipo legislativo y de tipo educativo entre hombres y mujeres, etc. Bien, lo que tenemos entonces es todo un entramado de personajes, de personas, de luchadores que van dando pasos tanto en la cotidianidad de vida, porque cuando rastreamos en las biografías de María Martínez Sierra, de Concha Espina, de la propia Carmen de Burgos, lo que encontramos es realmente una construcción de obra, pero también un camino de modernización y modernidad de paso a paso y de día a día, es decir, de consecuencia vital y de creencia, y al final lo que tenemos es que realmente en esa Constitución del 60, cuando ya había muchas, para algunos demasiadas voces que clamaban sobre esa igualdad entre los sexos y esa adquisición de derechos, sucede en 1877 ese periodo de restauración, esa idea que eclosiona en lo que se vino a denominar la España del Concordato, la firma del Concordato entre la Santa Sede, Pío IX e Isabel II, y cómo de repente la mentalidad católica deja de ser una cuestión incluso confesional, nacional de fe, para establecerse como una ortodoxia de vigilancia moral. Es aquí también donde varias literatas aunan esfuerzos, y a partir del 82 tenemos algo así como, yo siempre creo en las energías generadas en el movimiento entre átomos intelectuales, ¿no? Lo que yo denomino átomos intelectuales. Y es cierto que en el 82, casi así como una eclosión de espora, suceden varios hitos. Quizás algunos, por apuntar algunos y no irme demasiado, es que la revista de la mujer por primera vez aúna a 37 mujeres de diferentes clases, no solo para ofrecer lecturas de corte obrero que de alguna manera generaran toda la discusión en el pozo obrero del momento, sino que existían debates entre estas 37 mujeres de tono interclasista, que además unían esfuerzos para alcanzar esa petición de libertades sociales, educativas y laborales. Tenemos también el grueso, digamos, de petición de emancipación, de lo que podemos rescatar de la obra de Emilia Pardo Bazán, sucede también en esta época, y tenemos también a Adolfo Posada, que publica dos de sus obras principales. Una de ellas, que es clara ya en el título, que se titula Feminismo, y la segunda, que es La España moderna, donde recogía todo el debate de estas mujeres y de estos librepensadores cercanos al krausismo, donde planteaba ya Adolfo Posada la comparación entre lo que venía denominándose la Europa moderna y lo que se pretendía de alguna manera ya denominar la España moderna. Y concluía Adolfo Posada que realmente la situación de las mujeres en España distaba mucho de ser un país moderno en sí mismo, con lo cual van sucediendo este tipo de hitos, es como esa energía de alguna manera imparable, y evidentemente, como ya se hizo referencia, sucede también en fin de siglo
magnífica creación de Rosario de Acuña. Yo hace muchísimos años tuve la oportunidad de dar, creo que durante 4 o 5 años, unos cursos que la Concejalía de la Mujer de Gijón ofertaba por las vocalías, que eran femenino plural, y tuve la suerte de dar un taller que era Gijón vista a través de sus mujeres. Las lecturas de la obra de Rosario de Acuña, incluso del testamento, de las últimas voluntades, de cómo quería ser enterrada Rosario de Acuña, y el por qué algunas mujeres recordaban una Rosario de Acuña aislada, exiliada en sí misma, rara, todavía con cierto pozo de esa maldita o esa llena masona, como se le solía decir, o llena sáfica también. Los adjetivos sobre Rosario Acuña nos pueden dar casi para un diccionario. Pero realmente la lectura de la obra de Rosario Acuña a mí me visibilizó que la obra, y sobre todo las peticiones, la consecuencia de vida en términos morales, en términos de libre pensamiento, como era el planteamiento de Rosario Acuña, un naturalismo deísta, y sobre todo contraatacar contra la ignorancia y la superstición de esa España del Concordato. No en vano se ganó también el apodo del azote de la España del Concordato, pues realmente descubrir en ese femenino plural, en esas vocalías de la mujer de Gijón, Caldones, Huerces, San Martín, Cima de Villa, que Rosario Acuña seguía teniendo líneas que estaban aún muy en la boca, en el pensamiento, en los sinsabores, en los techos de cristal de mujeres que nos podemos evidentemente considerar de a pie y contemporáneas, con lo cual la literatura de Rosario Acuña, de la cual además Carmen de Burgos realmente se reconoce como heredera, seguía trazando esa petición de saltar, y digo saltar por el esfuerzo también de consecuencia vital que conlleva ir contracorriente, luchar contra la superstición y prácticamente terminar en un exilio voluntario desde una observancia que de alguna manera no ponga en peligro la congruencia con aquello que se cree y que preconiza. Y esta es la idea de esa Rosario Acuña paseando por el Cervigón, y esta es la idea también que recoge Carmen de Burgos cuando en 1901 pica en el Diario Universal y recoge de alguna manera ese testigo malabar de tantas mujeres que entre un oficio, en su caso maestra de escuela, y el periodismo, comienza realmente a ganarse la vida como articulista y por su propio puño y letra, con lo cual cuando en 1902 ya se le da ese apodo de Colombine, además bien escogido, porque es cierto que es esa referencia a Colombina, ese personaje de la comedia del arte tan popular y tan significativo, realmente ella ya tiene una línea y ya tiene todo un ovillo y toda una genealogía. Importante es evidentemente la petición de derechos y la defensa del voto de Carmen de Burgos, pero importante es sobre todo, aparte de su labor como corresponsal en la Guerra de Marruecos y en la Primera Guerra Mundial, es la lucha que llevó contra el artículo 438 del Código Penal, que era el artículo que realmente reconocía el derecho de corrección del marido ante cualquier falta de la mujer. Es decir, Carmen de Burgos pasa por ser la primera periodista, pasa por ser la primera redactora del ABC, pasa por ser corresponsal de guerra de pluma, además muy afilada, muy agudizada. Para quienes somos historiadores nunca nos cansamos de leer sus artículos, pero a mí, que realmente trabajo en la configuración histórica de las violencias de género, volver a Carmen de Burgos y ver cuál era realmente el análisis que ella hacía del derecho de corrección y sobre todo la necesidad de modificar un código penal, una ley que reconocía un derecho de corrección del marido, a expensas de aquello que pudiera entender o justificar el propio marido, realmente todavía, y vuelvo a lo mismo que con Rosario de Acuña, sigue siendo lamentablemente un tema no solo de actualidad, sino de necesidad perentoria y de derechos humanos. Con lo cual, esa lucha de Carmen de Burgos a través de la pluma del artículo 438 resulta
absolutamente necesario, o de lectura necesaria, y es también otro de los grandes logros de Carmen de Burgos, es esa cruzada de mujeres que en el 21 toman las calles y por primera vez plantean un proyecto de modificación de ley al gobierno, precisamente para generar una ley del divorcio y sobre todo una equidad en los derechos de la mujer. Como sobre los artículos y sobre la creación literaria de Carmen de Burgos, no me atrevería a decir mucho porque estoy no solo bien, sino maravillosamente bien acompañada. Pues espero haberles dado un marco donde de alguna manera comprender que mujeres como María Martínez Sierra, Carmen de Burgos, Concha Espina, realmente esto de las modernas, hay que sacarlas también del epíteto y hay que ver a cada nota a pie de página que nos dejó cada una de estas mujeres en su creación literaria. Por eso es bueno que haya editoriales que sigan buceando y que nos traigan textos que desde la tierna juventud, adolescencia, hasta las voluntades políticas, vivenciales y morales, yo me atrevería a decir que más que morales, éticas, de cada persona, podamos recurrir a esos textos. Muchas gracias.